You are good when there's nothing. Hey everyone, and welcome back to pre-confirmation for CCD classes. Bienvenidos a las clases de PRE-CONFIRMACION. So today we're gonna be talking about our sixth lesson, Cain and Abel. Hoy vamos a hablar sobre la historia de Cain y Abel. Okay, so let's begin with the Padre Nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Okay, so let's review our last class and our homework. Ahora vamos a repasar la clase previa. Alright guys, so for our homework from last week, the activities we had to do, the first thing we needed to do to circle the option that describes the identity of the serpent correctly. And the correct description would be D. He is an angel who rebelled against his creator, God, and fell from heaven into hell. The second was to define original sin. Original sin is the sin that comes down to us through our origin, from Adam and Eve. The third was to circle the responses that describe our relationship with God after original sin, which would be B and C. We lost harmony with God's plan by our disobedience, and we also lost the divine life within us, also called sanctifying grace. Number 4, circle the responses that do not describe our relationship with our Creator relationship with creation after original sin. The answers would be B and D. We no longer can eat meat, and rocks became 40% more difficult to break. I have no idea if that's true or not. Okay, number 5 was answer the following questions. Okay, number 1, what changed about the relationships we have with others after original sin? So let's put the answers on this following page. Our relationships are broken or imperfect. Okay. Number 2, what changes in your intellect after original sin? Our intellect became darkened. What changes in your will after original sin? Our will is weakened. D, what changes in your appetites after original sin? Our appetites are disordered. And define concupiscence, which would be our disordered passions. And then to write the memory verse from the lesson, which would be, for just as by one man's disobedience the many were made sinners, so by the one man's obedience the many will be made righteous. Romans 5:19. La primera parte de la tarea es de circular la opción que correctamente describe la identidad de la serpiente. La respuesta es D. La serpiente es un ángel que se rebeló contra su creador Dios y cayó del cielo al infierno. Luego hay que definir pecado original. El pecado original es el pecado cometido por Adán y Eva, nuestro origen, o sea, nuestros padres. Por eso se llama pecado original, porque viene de nuestro origen. Número 3 es de marcar la respuesta o respuestas que describan nuestra relación con Dios después del pecado original. Las respuestas B y C son correctas. Luego hay que marcar la respuesta o respuestas que no describen nuestra relación con la creación después del pecado original. Las correctas son B y D. No describen, o sea, son falsas. Luego hay que contestar las siguientes preguntas. La primera pregunta es,
¿qué cambios ha habido en nuestras relaciones con otras personas después del pecado original? Y la respuesta es que las relaciones quebrantadas son consecuencia del pecado original. O sea, no hay ninguna relación perfecta, ningún matrimonio perfecto, ninguna amistad perfecta, debido al pecado original. Siguiente, ¿qué es lo que cambia en nuestro intelecto tras el pecado original? El intelecto es oscurecido debido al pecado original. Luego, ¿qué es lo que cambia en nuestra voluntad después del pecado original? La voluntad es debilitada. ¿Qué es lo que cambia en nuestros apetitos tras el pecado original? Nuestros apetitos son desordenados. Y luego pide que definamos la concupiscencia, que significa pasiones desordenadas, o sea, inclinadas al mal. Y por último es describir el verso de memoria, que es, en efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un solo, todos serán constituidos justos. Romanos capítulo 5, versículo 19. All right, good job, everyone. Let's go back to our lesson. All right, good job, everyone. You're doing your homework. I know it's a lot, but just keep up with it. Sí. Gracias por hacer tu tarea. Sé que es un esfuerzo, pero es importante que lo hagas. Yeah. Okay, so before anything else, remember your Bible verse to memorize this week on your top left corner, Genesis 4, chapter 4, verse 10. God then said, "What have you done? Your brother's blood cries out to me from the ground." That's the one you have to remember this week. You have to learn this week. Acuérdate de memorizar el versículo de memoria de esta semana que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 4 versículo 10, que dice: el Señor dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? La voz de tu hermano clama hacia mí desde la tierra. Okay, so the story. So you can find the story of Cain and Abel, Genesis chapter 4, verses 1 through 25. So we begin to see the effects of the original sin from Adam and Eve in their sons. So after Adam and Eve got kicked out of the garden, they had two sons, Cain and Abel. Okay? Now in the story you'll read that Cain and Abel offered sacrifices to God out of love. Okay? But Cain offers a sacrifice which wasn't very nice. He got, because he was a farmer, he collected all of his fruits and vegetables that were going bad, and he offered them up to God. But then Abel, who was a shepherd, he got his best lamb, the lamb that was spotless, the lamb that was the best lamb out of the whole flock, and he offered that to God. Now, God favored Abel's sacrifice because Abel chose the best to give to God. Abel sacrificed out of love. So because of that, Cain became very jealous. And out of that jealousy, he killed his own brother. Okay? So in that sense, you can really see how the original sin, the evil is now in the world and it's taking its effect. Its first effect is there on the jealousy that Cain had on Abel, and eventually kills his own brother. La historia sobre Caín y Abel se encuentra en el libro de Génesis capítulo 4 versículos 1 al 25. Los efectos del pecado original pueden verse en la línea del mal de Caín y en la buena línea de Set, que a su vez se corrompió casi por completo. El mal entró en el mundo y se, tomó raíz firmemente cuando entró al mundo, ¿no? O sea, el mal está bien planteado en la tierra, que dice,
para decir un ejemplo. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Lo siguiente que leemos, en el libro del Génesis es la historia de cómo Caín mata a Abel, o sea, cómo un hermano mata a su hermano, un hombre mata a su hermano. El mal entró en el mundo y entró para quedarse para siempre. So the next little bit is Cain the promised seed. Okay, why did Cain kill Abel? Cain was angry because Abel's sacrifice has been acceptable to God. God liked Abel's sacrifice better because it was out of love and not his own. Why not? Like we said, Cain's sacrifice was not acceptable because he had not given from his best. It was not the sacrifice of love, but a sacrifice was done selfishly. Okay, that's why Cain's sacrifice was not acceptable to God. After his sacrifice was found unacceptable, Cain became resentful of Abel, became angry and jealous. Cain's sin was envy, one of the 7 capital sins, one of the biggest sins, and one of the most dangerous. Envy is the sin of resenting the blessings of others, saying it is not fair. Cain saw himself as rejected and that God had not been fair to him. So out of that jealousy, out of that envy, he takes it out on his brother Abel and kills him. Ahora nos preguntamos que por qué Caín mató a su hermano Abel. Caín estaba enojado porque el sacrificio de Abel había sido aceptado por Dios, pero el suyo no. ¿Por qué no? El sacrificio de Caín no era aceptado porque no había dado lo mejor de sí. O sea, Caín no había dado lo mejor que tenía. No fue un sacrificio hecho por amor a Dios, sino que lo hizo de manera egoísta. Después de que su sacrificio fue encontrado inaceptable, Caín se volvió resentido con su hermano Abel. El pecado de Caín fue la envidia, uno de los 7 pecados capitales y uno de los más peligrosos. La envidia es el pecado de entristecerse por las bendiciones de los demás, diciendo no es justo. Caín se vio a sí mismo como rechazado por Dios y que Dios no había sido justo con él. Alright, so because of this sin, God had to punish Cain, right? You can't just go unpunished with something bad like that. So God sent Cain out to wander the world, basically. And even with that, Cain saw that it was unfair, and he said, my punishment is more than I can bear. I can't even bear this punishment. Everyone's going to make fun of me and think that I'm a bad person. But God would not abandon Cain to total destruction. He would be punished by being made a wanderer. But God will always protect Cain, right? Because God never leaves our side, no matter how much sin that we've done. Incluso después de que Dios le hizo ver su pecado, él reprochó, o sea, Caín reprochó, mi castigo es más de lo que puedo soportar. Sin embargo, Dios no abandonaría a Caín a la destrucción total. ¿Por qué? Porque es un buen Dios, o sea, es Dios Padre y nunca lo abandonaría. A ninguno de nosotros él abandonaría. Sería castigado yendo vagabundo por el mundo, pero con la protección de Dios. Ese era su castigo, de ser un vagabundo en el mundo, pero aún con la protección de Dios. Okay, so one of the effects, or one of the punishments for Cain was that his descendants would not be really good people. So his descendants were like always searching for their own glory. They always wanted their own praise and own success and forgot about God and how much they should love him. So the descendants of Cain sought personal glory in the world of sin and violence, reaching an evil peak in the 7th generation with Elimelech. Okay? So the descendants of Cain were not really good people. That's one of the effects
of the punishment that God gave Cain for his sin. Ahora, los descendientes de Caín no eran muy buenos, que digamos. Eran trabajadores rudos, musicales, violentos y poligámicos. Los descendientes de Caín buscaron la gloria de sí mismos en un mundo de pecado y violencia también, llegando a la cumbre del mal en la 7ª generación con Lamec. O sea, la descendencia de Caín buscó el mal camino prácticamente. Okay, so then you're like, so then in what line is the good line, or what line will our Redeemer come from, right? Because Abel was killed, and Cain's line is not a very good line of people, right? But get this, Adam and Eve had a third son named Seth, okay? So after Abel's death, Seth's family line would carry the blessing through history. The descendants of Seth, God's children, worked for God's glory. So it's in the line of Seth, not Cain, that are the chosen people of God. And through that line will come the Redeemer. So then we keep reading in Genesis how Seth, the line of Seth will merge in the line of Cain. But then you keep reading and you see more and more how there's the effect of the original sin, how there's more evil and more destruction in the world starting in this time, okay? More evil in the world is starting now. We'll see more effects of the original sin. Entonces, brevemente, Caín mató a su hermano Abel. Entonces, Abel no tuvo descendencia. La descendencia de Caín, pues, tomó el mal camino, ¿no? Pero Adán y Eva dieron a luz a otro hijo. Entonces, en total tuvieron 3 hijos. A Caín, a Abel, pero que fue matado por Caín, y luego a Seth. Después, la muerte de Abel, la línea familiar de Seth llevaría la bendición a través de la historia. Los descendientes de Seth, los hijos de Dios, trabajaron para la gloria de Dios. ¿Okay? Entonces, Adán y Eva dieron a luz a otro hijo que se llama Seth, el tercer hijo. Después de la muerte de Abel, la línea familiar de Seth llevaría la bendición a través de la historia. ¿Okay? Los descendientes de Seth, o sea, los hijos de Dios, trabajaron para la gloria de Dios. Pero como leemos en estos capítulos de Génesis, vemos que la línea de Seth comenzó a casarse con descendientes de Caín, o sea, la mala descendencia. Y así el mal se esparció por todo el mundo y la tierra estaba llena de violencia. Entonces la línea buena, o sea, los descendientes de Seth se mezclaron con los descendientes de Caín, que era la mala descendencia, y así fue como el mal empezó a extenderse. All right, so good. Learn this story well because it's the beginnings of the line of God's people and the line of the people that didn't follow God. Okay, so this story is very important. Esta historia es importante para entender el mal en el mundo y de verdad recomendamos que lo lean en Génesis, en el libro de Génesis. All right, so you can turn to your page 80 and 81 and you can find the activities for this lesson. Las actividades de esta clase se encuentran en la página 80 y 81. The first thing you want to do is, after reading Genesis chapter 4 verses 1 through 16, match the questions with the answer on the right. So you have questions, there's a bunch of them. You want to match the answer that's in this answer box here, 1, 2, 3, 4, 5, all the way to 12, and put the number of the answer with the corresponding question, okay? So match the answers with the questions. And then lastly, you just finish coloring the other half of Cain and Abel down here. La primera parte de la tarea es o sea, después de leer Génesis capítulo 4 versículos 1 a 16, de conectar las preguntas con las respuestas a la derecha.
Y la segunda parte de la tarea es de completar el dibujo de cada hombre y luego colorear los dibujos de Caín y Abel. O sea, Caín es el hombre, el hermano enojado, y Abel es el hermano amable. All right, good job. So turn your page again, 82, 83. Your prayer for the week, it says Nicene Creed, but it's actually the Apostles' Creed. The Nicene Creed is a lot longer. So this is the prayer we're going to learn this week on page 83. Y la oración para memorizar durante la semana es es el credo de los apóstoles, que se encuentra en la página 83. Dice credo niceno, pero no, es de los apóstoles. Okay, so let's end our class with this prayer together. Okay. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está a la derecha de Dios Padre. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. All right, great, guys. We'll see you next time. Nos vemos la próxima vez. Adiós. I'm running to your